¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es tiempo para opinar y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan Carlos Zúñiga de Mega Noticias allá en Hermosillo, Sonora. Por supuesto, Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y colaborador de Mega Noticias TVC, y Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Y bueno, arrancamos con el terremoto que ha generado la detención apenas la semana pasada del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en Los Ángeles, California, en el aeropuerto, cuando realizaba un viaje familiar, entre comillas, y lo pongo en duda, pero bueno, ya entraremos en el tema, y es detenido allá. Eso ha generado mucha polémica, tan el simple hecho de que el gobierno mexicano no estuviera enterado por parte de las autoridades norteamericanas de un operativo de esta envergadura. Inicio contigo, Raúl. ¿Qué tal, Paco? Lalo, ¿cómo estás? Juan Carlos. Bueno, a ver, bien, lo has dicho bien, es un terremoto interno y un terremoto externo por lo que representa esto. Sin duda, a reserva de que se confirmen y que se presenten las pruebas necesarias, bueno, la culpabilidad del general Cienfuegos, desde luego, mete en un grave aprieto tanto a la institución, que es la institución que tiene mayor credibilidad en este país, que es la institución de las Fuerzas Armadas, como también al gobierno. Y visto desde el exterior, Paco, normalmente no se hace una diferencia entre que si es un gobierno del PAN, un gobierno del PRI o un gobierno de Morena. Simplemente lo que se dice desde fuera es que el crimen organizado y la corrupción está metida hasta la médula en México, y esa es una mala señal. Por otro lado, también tiene implicaciones de carácter local, de carácter, digamos, doméstico. Y es exactamente que este gobierno del presidente López Obrador ha generado de las Fuerzas Armadas pues un poste, una ruta, ha puesto al Instituto de las Fuerzas Armadas como un pilar fundamental para muchas de las acciones, desde seguridad pública hasta choferes de pipas para el huachicol y para evitar el robo de gasolina, pasando por constructores de aeropuerto, de sucursales bancarias y todo lo que significa. Así es que el asunto no es menor, me parece que es un asunto importante, a reserva, lógicamente, de que se pueda confirmar esto, pero me parece que sí, tiene muchas aristas y un par de ellas las acabo de comentar como un primer comentario, Paco. Así es, tu punto de vista, Juan Carlos. Yo pienso que el general Cienfuegos no actuó solo, no puede ser que un solo hombre haya tenido la capacidad de frenar las operaciones de las corporaciones de seguridad y de las corporaciones militares en contra de grupos antagónicos para los que él trabajaba. Entonces pienso que esto va a salpicar con otros funcionarios del ejército que con Andrés Manuel López Obrador ascendieron, y hay una lista que saca el periódico Reforma este sábado en donde, por ejemplo, Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Región Militar, ascendió a inspector y contralor de la Sedena. Estoy mencionando a gente muy cercana a Salvador Cienfuegos. André Foullón, comandante de la Tercera Región Militar, con Peña y con el general Cienfuegos, ascendió a subsecretario de la Defensa Nacional. Es el número 2 ahorita en la Defensa Nacional. Agustín Radilla, comandante de la Séptima Zona Militar, ascendió a oficial mayor de la Sedena, nada más y nada menos que el que maneja el dinero, el que maneja los fideicomisos del ejército, el que maneja la construcción de los aeropuertos y la construcción de los bancos. Homero Mendoza, comandante de la 10ª Zona Militar, ascendió a jefe del Estado Mayor de la Sedena, y José Luis Sánchez León, implicado en el caso de Tlatlaya. Hay que subrayar esa parte porque Cienfuegos se ganó, obtuvo 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde hubo ejecuciones extrajudiciales y en donde hubo desaparición de personas. Bueno, José Luis Sánchez León, vinculado con Tlatlaya, es director de la industria militar. Creo que esta historia apenas empieza y no debemos circunscribirnos únicamente a Cienfuegos. Creo que las autoridades mexicanas tienen que investigar
todo alrededor de Cienfuegos. Y así como con Alfonso Durazo, que despidieron al círculo cercano de Genaro García Luna, creo que deben de echar ojo al círculo cercano de Cienfuegos. Fíjate, aquí lo relevante tal vez, y pongo énfasis en ello, no es nuevo, esto no es nuevo, esta vinculación que se ha hecho de algunos militares, jefes militares con el crimen organizado, con el narcotráfico, no es de hoy. Hay por lo menos entre 11 o 12 generales que han sido vinculados, castigados, sentenciados a la cárcel por este tipo de situaciones. Aquí lo que pone el terremoto y hace el cataclismo es que sea un exsecretario de la Defensa Nacional el que esté hoy detenido y llevado a proceso en los Estados Unidos. Eduardo Torreblanca. Mira, yo no quisiera ir tan lejos, aunque entiendo la posición de Juan Carlos Zúñiga con respecto a este asunto. Es muy delicado en muchos sentidos, hay que ser muy cuidadosos. Es muy delicado para la vida interna del país, para el combate a la corrupción. Es muy delicado porque toca fibras muy sensibles de la vida económica y política nacional. Pero también tiene una connotación gravísima en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda. No me atrevería yo a decir, aunque evidentemente existe la necesidad de saberlo y tendrá que saberse, cuánta gente más dentro del ejército está involucrado con esas vertientes de negocios, ¿no? Lo que sí es cierto es que si vamos a hacer una disección de este asunto, a mí me gustaría empezar por decir que es una afrenta la manera en que el gobierno estadounidense se conduce en este asunto. ¿Lo calificarías como intervencionismo? Evidentemente lo hace de esa manera, perdóname Paco, evidentemente lo hace de esa manera porque el caso de Ovidio les pudo haber dolido lo que no, justificadamente, lo que no imaginamos al gobierno estadounidense y específicamente a la DEA. O sea, lo tenías, sabías que lo procurábamos y lo dejaste ir. Eso no nos los van a perdonar y esta es la respuesta. ¿Lo calificarían, y la hago extensiva a los tres, lo calificarían de intervencionismo? El hecho de que, tomándole la palabra al presidente de que no le habían dicho nada, lo cual habla mal de una relación bilateral tan importante como es la de México con Estados Unidos. Raúl. A ver, es que esto tiene muchas aristas, Paco, como decía en un principio. Sí, coincido totalmente con lo que dice Eduardo. Me parece que hay que analizar esto. A ver, si vamos a analizarlo desde el punto de vista de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, en donde en otras ocasiones, incluso en la detención de Ovidio, le avisaron al gobierno mexicano de lo que estaba ocurriendo, dónde estaba, y el ejército mexicano implementó ese pésimo operativo para detener a Ovidio hace un año allá en Culiacán. Con la detención del ex policía de México, también se avisó a la autoridad, ¿sí?, lo que iba a ocurrir en esta detención. Y llama la atención que en esta detención del exsecretario Cienfuegos no hubo un aviso previo al gobierno mexicano. Y esto, en una relación bilateral intensa, tan fuerte que tenemos, sí, la verdad es que sí pudiera ser pues una desatención, por llamarlo de alguna forma, ante esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no avisaron? Porque quizás temían que hubiera, digamos, un pitazo para de alguna forma evitar el viaje a los Estados Unidos del exsecretario, si es que fue así, o la otra es porque no hay confianza. Simplemente no hay confianza en, digamos, la información que proporcionan los estadounidenses a esto. Pero también no podemos hacernos a un lado y voltearnos a otro lado cuando también vemos que si hay algún elemento político electoral. Esta tarde yo platicaba con algunos de los expertos donde también dejan puesto sobre la mesa la posibilidad de que haya pues un interés político electoral del presidente Trump pues
ante su campaña que no levanta abajo en las encuestas y seguir con este discurso y agarra a México como parte de su campaña para decir, ya ven, nosotros sí estamos evitando que lleguen más drogas a los estadounidenses, deteniendo a quienes están involucrados en esto. A ver, tiene mil aristas esto para analizar, pero me parece que sí, coincido con Eduardo Torreblanca en el tema de que es una afrenta al gobierno, ¿sí?, con implicaciones que todavía no sabemos. Entiendo lo que dice Juan Carlos, no lo comparto, de que el secretario pudo haber actuado si es que se comprueba que de alguna forma está comprometido con ese H2, un narcotraficante de tercer nivel, que uno se preguntaría, a ver, ¿cómo un exsecretario de la Defensa sí se va a involucrar con un criminal que ya iba a la baja, con un cártel muy disminuido respecto a los otros dos de fuerte presencia, como el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación? Sí, ¿por qué estaría involucrado el exsecretario en este tipo de nivel? En fin, hay muchas preguntas que seguramente podemos pasarnos toda esta hora especulando, pero me parece que los hechos es que sí hay una desinformación al gobierno de México. Se está metiendo hasta la médula a una de las instituciones de mayor confiabilidad y de mayor respeto en nuestro país, y se están metiendo hasta la médula de esto. Y eso me parece de alguna forma interesante ver qué es lo que va a suceder y hasta dónde va a minar, no solamente al gobierno de López Obrador, sino a la misma institución. Consolidan, Raúl, así por lo que estás diciendo, en los Estados Unidos consolidan lo que les pudo haber dicho el Chapo Guzmán, los testigos que culparon al Chapo Guzmán, y que ahora ha dejado ya a dos cabezas mexicanas de cierto nivel, como el subsecretario, como el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad Pública. Ahí están, ¿y cuántos más podrían venir, Eduardo? Paco, es un cochinero. Esto es un cochinero. Nada nuevo. Este es el principio. Espérame. Es que, ¿te acuerdas en nuestra época? Y bueno, Juan Carlos es muy joven, pero recordá, Raúl, tú y yo pues, somos más o menos de la misma rodada. Era la triada, maestro. Tú te metes con quien se te pega tu gana. Pero al ejército, al presidente y a la Virgen de Guadalupe, ni los toques con el pétalo de una rosa. ¿Sabes quién? La única instancia que queda inmaculada es la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Espérame. Ahora, el asunto es de forma y fondo. Delicadísimo. Porque no somos cualquier nación en el mundo. Somos vecinos, somos amigos y somos socios, y así no se tratan los socios. No, señor, a menos de que desconfíes profundamente de la capacidad de respuesta de tu socio. Tú no le ocultas eso, es un hecho de deslealtad diplomática, es un insulto diplomático haber hecho las cosas como lo hicieron. Por algo lo hicieron así, y eso es lo grave, por algo lo hicieron así. Juan Carlos. Aunque no es de ahorita, La investigación, de acuerdo con el New York Times, viene de 2012, de 2013, es decir, desde el gobierno de Barack Obama están investigando a El Padrino. El objetivo de ellos era El Padrino. En 2015 se dan cuenta que El Padrino es el secretario de la Defensa Nacional, porque de acuerdo con una investigación periodística o con una filtración que tuvo el New York Times este fin de semana, en una grabación telefónica intervenida a este hombre que no es un narcotraficante muy famoso, como bien decía Raúl, Francisco Patrón, el H2, se menciona Francisco Patrón que El Padrino estaba en la televisión. Y entonces cuando las autoridades norteamericanas conectan que en la televisión estaba al aire el secretario de la Defensa Nacional, y es cuando ya le ponen seguimiento puntual al secretario de la Defensa. Esto viene ya del gobierno de Barack Obama, viene del gobierno de Peña Nieto, es decir, estamos hablando de 8 años de investigación. Y pues me imagino yo que deben tener las pruebas suficientes, los elementos suficientes como para haber convencido a un juez para que otorgara la orden de captura al general Cienfuegos. Entonces me parece que esto viene de mucho más atrás,
y no es producto de la relación de López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, sino la relación del Estado mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Mira, tan atrás viene hace unos días, justamente cuando detienen al exsecretario de la Defensa Nacional, platiqué con Héctor Berreyes, exagente de la DEA, en aquella triste historia de Camarena Salazar, y me decía: Paco, no te puedo hacer comentarios de esta detención porque estoy fuera ya de la jugada, pero sí te puedo decir que la Operación Padrino ya la traíamos en el entorno de Camarena Salazar. No es necesariamente solo el caso del exsecretario de la Defensa Nacional. Habrá seguramente otros padrinos que han venido siguiendo a lo largo de esta larga historia de corrupción. Mira, Raúl, tú querías hablar. Sí, mira quién está saludando. Mira quién está saludando. Ahora te voy a decir una cosa. A ver, te voy a decir una cosa. De esto supo Proceso y un medio norteamericano. Hace varios meses. Proceso. Y lo publica en esta semana. Bueno. Y advirtiéndoles que si ellos se les salía a decirlo, se metían en un lío legal de cárcel y de talla internacional. O sea, se lo dices a Proceso y no se lo dices al presidente. Bueno, ahora no. se entiende, porque lo he leído en algunas declaraciones, que la cónsul mexicana ya lo sabía y ya le había hecho mención de rumores en los Estados Unidos de que iban sobre una operación de este tipo, y no se hizo nada, Raúl. A ver, no quisieron que se hiciera. Es que como estamos combinando varias cosas, déjame tratar de ordenar. A mí me parece que sí es una descortesía en una relación bilateral, sí, no informar con anticipación, y me imagino que deben tener sus razones para no haber informado de este tema. Ahora, si el señor es responsable a través de ese mensaje de BlackBerry, que era la forma como se comunicaba de acuerdo a la misma declaración que se había señalado, y el señor, y hay pruebas de que este sujeto, el exsecretario de la Defensa, es responsable de esto, pues desde luego, castigarlo. Lo lamentable de todo es que desde la visión de Estados Unidos se está haciendo justicia, mientras que en México sí seguimos pues volteando a otros lados cuando a veces tenemos el problema en las narices. Y yo no creo que esta sea un favor, como no sé, como acabo de escuchar, o que sea por la relación de López Obrador con Trump. Me parece que esto sobrepasa con mucho, sí, esa posible relación, esa buena relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. A mí me parece que este es un asunto muy grave, muy delicado desde cualquier perspectiva que se pueda ver, siempre y cuando se pruebe lo dicho por estos señalamientos que se han señalado, por las implicaciones externas y por las implicaciones internas. Y evidentemente, en una estructura tan disciplinada, tan vertical como es el ejército, evidentemente, si hubo este tipo de colusión, este tipo de favor, evidentemente el exsecretario de la Defensa no actuó solo. Sí, en esta estructura vertical seguramente hubo muchos generales, muchos subalternos que tuvieron que haber actuado, sí, de acuerdo a lo que les dice su titular, su secretario máximo de la institución más respetada en el país. Entonces, sí, estamos en una situación, en un dilema complejo, desde cualquier ángulo que lo quieras ver, como aplicación de justicia, como combate a la corrupción, como relación bilateral, con implicaciones domésticas. Si fue un tema de político electoral, si lo traían desde el 2012, 13, 15 o 20, pero hacerlo en este momento y como se hizo, me tiene implicaciones de muchos temas, de mucha forma, Paco. Nada más para cerrar, ya tenemos el tiempo encima, para cerrar, ¿cuáles serían las implicaciones para, si esto procede, si es culpable, cuáles serían las implicaciones para la institución, para la Sedena? Raúl, te toca. No, a ver, Eduardo. Mira, a mí me parece que evidentemente se van a abrir muchas puertas y ventanas. Tendrán que abrirse en el sector militar y en el sector civil.
pueden en el ponerme sector aquí militar, en el sector civil van a reventar muchas cosas. Estamos viendo la punta de un iceberg que es enorme. Que es enorme y que toma de sorpresa a la presidencia, porque una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es tener que reconocer públicamente de manera internacional que aquí es un cochineo absurdo y bestial. Eso tendrá implicaciones muy relevantes, porque estoy más seguro, en función de lo que había dicho Juan Carlos Zúñiga, antes de que se empiecen a abrir las ventanas y las puertas en el sector militar castrense, van a tener que surgir muchas pruebas contundentes de que el sector político estaba fomentando y fue parte de toda esta simulación de lo que puede perfilarse como un pues una vinculación muy estrecha entre las figuras del gobierno, de los gobiernos federales y del narcotráfico, ¿no? Se me haría muy irresponsable decir un narcoestado, pero bueno, son piezas que permiten poner en el tablero situaciones que no imaginábamos que estaban, pero que no tenemos la certeza de que estaban, ¿eh? Y abriría las puertas a decir, si pasó, no puede uno decir que no está pasando, Juan Carlos. No, por supuesto que no. Sigue pasando, evidentemente sigue pasando. A mí me parece que lo que debe reflexionar el presidente y a partir de este momento no puede ser que Felipe Calderón no supiera de Genaro García Luna. O sea, no puede ser, pero tal vez sí. Y no puede ser que Enrique Peña Nieto no supiera de General Cienfuegos, pero tal vez sí. Yo creo que hace falta contrainteligencia. Es decir, alguien que investigue al ejército, alguien que vigile al ejército, no sé si el ejército vigilando a la marina al ejército, pero oficinas de contrainteligencia para que los presidentes tengan información. Porque sí puede caber la posibilidad de que no supieran. Y eso nos habla de que está fallando la inteligencia en este país. Pues qué mal informados, ¿eh? Cerramos contigo, Raúl. ¿Fallando la inteligencia en este país? Pues, no, bueno, es que la inteligencia no se ha usado para eso. La inteligencia se ha usado para observar, para seguir a los opositores, para seguir de alguna forma. No es ese tipo de inteligencia que de alguna forma podría de alguna forma suponer que existe. Me parece difícil que un presidente esté al margen, o hay mucha incompetencia de parte de esto para poder de alguna forma cruzar información. Alguna vez López Obrador lo dijo, sí, en este país no se mueve nada sin que el presidente lo sepa. Sí, entonces aquí la pregunta es, ¿realmente estamos enterados de todo lo que pasa, de todo lo que sucede hacia adelante? Yo creo que todavía esta historia, como ya lo decía Juan Carlos, está empezando. Esto no podemos decir que ya estemos en una parte final. Yo creo que quedan muchos episodios más por saber, pero aquí lo que me queda claro es que nadie gana, ¿eh? No gana el gobierno de López Obrador, no gana la institución, no gana el ejército, no gana en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. O sea, creo que más bien todos son temas de grandes preocupaciones hacia adelante en medio de todos estos frentes que tenemos actualmente en el país. Así es. Y le va a ahorcar la mula de 6 al gobierno estadounidense, quien encabece la presidencia a partir del año entrante. O sea, por favor. Resulta que los únicos malos somos nosotros, ¿no? También ellos tienen su ropa sucia. Por supuesto. Y finalmente eso les va a tocar tener que abundar en la porquería que van a encontrar en la Unión Europea. Ojalá eso ocurra. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso. Otro tema que pues está generando mucha polémica es el de los fideicomisos, su extinción, los 109. Hoy deberán de estar en este momento tratando de trabajar en Comisiones Unidas allá en el Senado de la República, recordando que el Senado está tomado por manifestantes que están buscando evidentemente evitar esta decisión de extinción en la que hay, en la que hay 69,000 millones de pesos en juego y que caerían en manos de la tesorería de la Federación. Eduardo Torreblanca.
Mira, en primer habría que decir que no van a ser los 69 o casi 69, ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, a mí se me hace absurdo que el presidente diga que va a extinguir 109 fideicomisos, pero que la gente que recibe dinero no se preocupe, le va a seguir llegando. Entonces, ¿para qué quiere extinguirlos? O sea, es más fácil componer, ver en dónde está la corrupción, hacer auditorías y poner una hasta aquí a que la gente se corrompa. Estamos totalmente de acuerdo. Otra cosa es borrarlos y después asegurar a la gente que no te preocupes, vas a sí, recibir tu lanita. Pues no, entonces... o sea, ¿estamos vacilando o de qué se trata? Ahora, aquí ya no es solamente los fideicomisos involucrados, los beneficiarios con justificación o sin ella, que reciben con justicia o sin ella el dinero. Ya están metidos firmas de conocedores científicos, de artistas en lo internacional, una petición de 700 especialistas de talla mundial que le están pidiendo al Senado mexicano que se comporte. O sea, esto sí, pues les vale finalmente, ¿no? Son como los llamados a misa. Pues sí, pero tarde o temprano, y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, tarde o temprano esas veleidades arrogantes se pagan, se pagan y se pagan en las urnas. Pero a mí se me hace, ¿cómo te diré? La manera de hacer las cosas a espaldas de la ciudadanía, eso es lo que a mí verdaderamente no solamente me entristece, sino me irrita como mexicano. O sea, no es posible que no analicemos las cosas con seriedad con respecto a las implicaciones que tienen las medidas del gobierno federal. Porque con esa arrogancia con la que toman decisiones sin importarle el resto de la gente, la ciudadanía, los involucrados, los perjudicados, que exigen hablar las cosas civilizadamente, con esa arrogancia están tomando medidas de política pública en materia económica que están haciendo un gran daño al país. Ahora, que van a dar un gran daño a la sociedad mexicana y al proceso de unificación que requiere este país para salir adelante. Ahora, hagamos insistencia y mención, al menos por mi parte, es decir, a ver si de esos 109 fideicomisos, muchos de ellos eran las cajas chicas, era dinero que se iba y se perdía. No podemos negar esa parte. No, pues sí, pero para eso es autoridad. Pues pones en orden las cosas, haces auditorías y pones límites. Por supuesto que sí, eso sí tiene que hacer. O sea, no, pues a esos ritmos de que desaparecer todo lo que aparentemente está chueco, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar, maestro? Raúl. Destruir, ¿no? Destruir, pues parece que esa es la forma de actuar, o sea, destruir para luego tratar de construir. Pero ya lo has dicho claramente, Paco, si hay signos, si hay señas de corrupción, si hay signos de aviadores, corrige, sanciona, denuncia. No hay una sola denuncia hasta hoy contra alguien que haya hecho un manejo erróneo o corrupto del fideicomiso. Dijo el presidente que luego se va a dar a conocer ya que se desaparezcan. Yo no concuerdo con algo de lo que dice Lalo Torreblanca, que lo hace a espaldas de la gente. No, lo peor es que se hace precisamente frente a todos, como ha venido actuando este gobierno, para destruir y luego tratar de enmendar. Pero además, el tratar de enmendar con error, porque dijo que el dinero iba a recibirlo cada uno de los beneficiarios en forma directa, pero también dijo que ese dinero se iba a utilizar para la pandemia. Y los programas Entonces, sociales. por fin, para uno o para otro, para programas sociales o para resarcir y que los beneficiarios reciban el dinero directo. La verdad es que con cada uno de los grupos que están resultando afectados, y hoy recomiendo la columna que hoy escribió el rector del ITESO en el periódico Reforma sobre el fideicomiso de ayuda a la ciencia y la tecnología, lo importante que es ese pequeño segmento que es chiquitito, pero que ese dinero es importantísimo para el desarrollo tecnológico y la ciencia, porque además vienen fondos adicionales de otras organizaciones como la Unión Europea y que suman montos importantes. Claro, ¿sí? Claro. Pero esa es la desgracia, que como son poquitos, quizás, entonces, pues hacen, y que además, bueno, déjame decirte que eran grupos, perfiles de ciencia y tecnología que seguramente eran muy ad hoc, con un pensamiento progresista, un pensamiento de izquierda, y sin embargo, hoy vemos cómo se quejan ante esta situación que parece ya inevitable, que el Senado, como se va a diluir en medio de
pues decenas de senadores, como que no hay un responsable directo de este asunto, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Me parece que hay pocas posibilidades de la defensa en el Senado de los fideicomisos. Me parece que esto lamentablemente va a caminar y simplemente hacer ese comparativo, Paco. Estos fideicomisos, estos 109 que seguramente van a desaparecer contra otros fideicomisos como los del Ejército, que siguen llevando más recursos cada vez a esta institución que es arropada por el gobierno de López Obrador. Dinero para los programas presidenciales, Juan Carlos. Es una muestra de la incapacidad que han tenido los funcionarios de la 4T para prevenir corrupción, porque me parece que es más fácil para el presidente desaparecer estos fondos y fideicomisos que prevenir actos de corrupción. Y tan solo hay un ejemplo que periodísticamente Proceso lo ha documentado desde hace más de un año, y es el FODEPAR, el Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento, en donde a través de denuncias periodísticas y a través de una investigación de la periodista Beatriz Pereira, se documenta cómo se han desviado en esta administración del presidente López Obrador millones y millones de pesos de este fideicomiso que debe de llegar a los deportistas, que debe llegar a los entrenadores y que se gasta en empresas fantasma que desvían el recurso, quién sabe a dónde, y no llegan finalmente a los usuarios finales o a los beneficiarios finales, que serían los deportistas. Ya a partir de este reportaje de Proceso, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación y determinó que en el primer semestre, nada más de 2019, hubo un desvío de 50 millones de pesos de este fideicomiso del FODEPAR. Y este fin de semana Proceso publica otro reportaje en donde documenta cómo siguió esa práctica en este fideicomiso. Entonces, ¿qué pasó? Veo al presidente justificando a Ana Gabriela Guevara y diciendo que es un asunto político, pero ya la Función Pública comprobó que hubo un desvío de 50 millones de pesos y no veo castigo hacia los funcionarios de la CONADE, y lo más fácil para el presidente es desaparecer la figura, porque en esos términos de la figura jurídica, de la figura legal del fideicomiso, se presta a que haya corrupción, y lo más fácil es borrarlos de un plumazo. Creo que debieran haber trabajado primero en prevenir estos actos de corrupción, dejando las figuras. Ahora, finalmente comento, el Senado tendría la responsabilidad de revisar fideicomiso por fideicomiso, fondo por fondo, y dejar aquellos que sí funcionan y borrar aquellos que no funcionan. Vaya, pues ahí un tema que está pendiente, está llevándose a cabo a partir de las 4 de la tarde de este lunes. Se reunieron en un hotel cercano a la sede del Senado. Ahí están tratando de llegar a acuerdos, pero vamos a ver qué es lo que resulta finalmente. Vámonos con otro tema que tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana en Hidalgo y en Coahuila. Elecciones en las que evidentemente el triunfo, por lo que se dio a conocer anoche, fue un triunfo contundente, si me lo permiten, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo ver esto en el entorno de la elección del 21 y lo que está pasando con Morena, peleada desde hace ya muchos meses por la dirigencia nacional? Inicio contigo, Juan Carlos. El PRI ha sido muy hábil en las últimas horas a través de redes sociales para dejar la percepción de que ha arrasado en estas elecciones locales. Lo cierto es que sí, arrasó en Coahuila, pero no en Hidalgo. Hay que subrayar que en Hidalgo los resultados que se tienen hasta el momento es que van muy parejos en las ciudades más pobladas. Pachuca, por ejemplo, el PRI avantaja por 373 votos a Morena, solo 373 votos. Tulancingo, Morena le saca apenas 855 votos al PRI. Mineral de Reforma, el PRI le saca 3.930 votos a Morena. En Tizayuca, Morena le aventaja con 2.174 votos al PRI. Es decir, el estado de Hidalgo se va a decidir en tribunales, definitivamente. En Coahuila sí, carro completo del PRI. Y esto es una muestra, me parece, del desorden que hay en las dirigencias estatales de Morena. Tienen 17 dirigencias estatales sin dirigente. Exactamente, hay 5 dirigencias estatales sin comités ni consejos, y una de estas 17 dirigencias estatales sin dirigente es precisamente el estado de Coahuila. Eso denota, pues creo que es consecuencia de la desorganización que hay en lo local de Morena, porque una cosa es Morena en lo nacional, que también trae un desorden, pero en lo local tienen sus historias
y bastante dramáticas. Sí, pero empiezan mal desde la cabeza, Raúl. A ver, sí, tiene razón Juan Carlos en lo que nos comparte. 16 distritos, en los 16 distritos gana el PRI en Coahuila, ¿sí? Que se renovó el Congreso del Estado. A ver, viéndonos un poco, porque a veces desde la visión nacional, como que a veces se pierden algunas expectativas o se pierde alguna perspectiva que me parece importante, ¿sí? Una de ellas son los gobernadores. ¿Cómo pesan los gobernadores en este tipo de elecciones? Y me parece que en Coahuila es el ejemplo claro, donde el gobernador operó, ¿sí? Operó a favor de su partido, donde la estructura de un partido que, si bien ha sido señalado a nivel nacional, pues con graves deficiencias, un partido con malas mañas, corrupto, ¿sí? Sin embargo, sí, las estructuras que tiene este partido a través del tiempo, que ha creado a través del tiempo, y con gobiernos tan poderosos como los que han tenido algunos gobernadores de Coahuila, pues sigue de alguna forma prevaleciendo y es un ejemplo. Yo no tomaría el tema de Coahuila y de Hidalgo como un pequeño laboratorio para ver qué es lo que va a pasar en el 21. Sí muestra el desorden que hay en Morena, en donde no pudieron de alguna forma generar algún liderazgo oportuno que pudiera de alguna forma tener alguna presencia importante, por lo menos en Coahuila. En Hidalgo lograron, quizás por las mismas estructuras que habían creado, personajes siniestros como el de la Sosa Nostra, el exrector de la Universidad de Hidalgo, que fue uno de los hombres de poder de ese estado. Entonces, bueno, todo esto de alguna forma me parece que muestra, ¿sí?, algo de lo que vamos o podemos ver en una elección siguiente. Por eso el presidente López Obrador tenía tanto interés en aparecer en la boleta del 2021, porque él sabe que la cohesión del movimiento de Morena es él. Y como lo estamos viendo, sin él, se están haciendo pedazos entre Morena, van a quedar muchas insatisfacciones cuando llegue finalmente la última encuesta para determinar quién es su dirigente nacional, y luego las dirigencias estatales, que también, en el caso de Jalisco, bueno, hasta balazos hubo en las asambleas, no se pusieron de acuerdo, había grupos verdaderamente radicales en cada uno de los diferentes distritos donde trataban de organizarse. Así es que es todo un reto, y me parece que lo que vimos en esta elección no nos deja ver claramente si va a haber un voto de castigo, un voto a favor, digamos, del gobierno federal, que es lo que muchas veces se pretende ver. Me parece que esta es una elección que se puede ver muy bien desde lo local, desde los municipios y los distritos, hacia el panorama nacional. Por eso mencionaba ya lo del 21, Raúl, porque si bien no se puede ver qué es lo que podrá pasar en la elección de mediados de año que entra, sí confirma, al menos para Morena, las alertas, los focos rojos de cómo están sucediéndose las cosas, de cómo está respondiendo la gente. Yo creo que es parte fundamental. Eduardo Torreblanca. No lo han mencionado mis compañeros y les agradezco que me dejaron esa carnita al último. A ver, que no se equivoque el PRI, El resultado de Coahuila, al menos, no es porque ellos hayan hecho bien las cosas, es una forma de ver o de leer de manera diferente su triunfo arrasador en esa entidad. A mí me parece que más obedece a la manera mala en que Morena está haciendo las cosas, tanto a nivel nacional como a nivel local. En todo caso, pues, yo creo que este es un inicio de un proceso que la ciudadanía, quiero fincar esas esperanzas, discrimina, y de lo que yo me quedé en la buchaca en el segmento anterior, en el tema anterior, es, señores ciudadanos, o sea, si efectivamente van a hacer las cosas a espaldas, me refiero a espaldas porque la gente le está diciendo no lo hagas y de todas maneras lo hace, o sea, en ese sentido darle espalda a la ciudadanía, entonces, ¿sabes qué? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? No olvidemos quienes han ido desmantelando lo poco bueno que había en este país, quienes han preferido destruir antes que perfeccionar. Entonces, que no nos tomen. Pueden hacer lo que se les pegue su gana con su mayoría en el Congreso. Nuestro poder es no olvidar, porque mañana viene una organización, Sí por México, O sea, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es dejar de quejarnos
y trabajar en la construcción del país que todos queremos. La inmensa mayoría de este país quiere un México unido y mejor, no un México dividido, desmantelado, desarticulado y nadando entre la porquería que estamos viendo que hay por todos lados. Caray, nos quedamos con eso, hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y para tocar un tema que, bueno, pues ha sido tema fundamental a lo largo de prácticamente 8 meses, al menos en México, porque ya en el mundo va muy cerca de los 10, casi 11 meses el tema de la pandemia. La situación no es óptima, no me refiero nada más a México, me refiero a que ha surgido ya la llamada segunda ola fuerte en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña, en España ya con confinamientos, en Gran Bretaña pensando ya en confinamientos de 1 o 2 semanas, confinamientos generales. Vamos, eso nos puede hablar de una situación complicadísima. En México, déjenme decirles, si ustedes tienen una visión más clara, yo creo que todavía no salimos de la primera y ya empieza a haber caminos de la segunda. Y de verdad, puede sonar a risa, pero la verdad es que es preocupante. Hoy tenemos 8 entidades que se mantienen en naranja o que regresan al naranja, pero además con la alerta de roja. ¿Cómo ver las cosas en ese entorno, Eduardo? Oye, Paco, sí. Paco, es como casarte una segunda vez sin haberte divorciado la primera. O sea, ¿cómo, no? Sí, claro. Y es un asunto delicado, o sea, nosotros estamos viendo el repunte no por una segunda ola, porque no nos hemos atendido bien de la primera, vale la pena que lo vengamos así, y esto puede tener un costo económico muy relevante para el país, que estoy suponiendo, y es mera suposición, que el gobierno no está dispuesto a pagar, o sea, yo creo que el gobierno se va a hacer así como... ¿no? A ver por dónde volteo, porque yo no vuelvo a hacer la economía, Uy, no. Me revientan el 21, maestro. Tocaste tu tema, además, porque además tiene una repercusión inmediata, ya lo ha dicho el propio secretario de Hacienda, que lo preocupante no es recuperar la economía, sino que la pandemia no nos haga caer más. Sí, por supuesto, la caída es muy importante. Omiten decir que no administraron la pandemia, a pesar de que nos llegó con 2 o 3 meses tarde, final 28, 27 de febrero, si no mal recuerdo, sí. Es el primer caso en México, cuando el primer caso en China estaba el último día o el día previo a que terminara el año 2019. No me digan que no teníamos tiempo para verlo previsto, es más, nada más porque hay 2 presidentes de escasas miras en el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Hubiéramos trabajado como región y cerramos los aeropuertos y hoy estaremos cantando otra canción, pero no lo hicimos así y tenemos que pagar. Aparte, México no administró la pandemia ni ha apoyado en el proceso de recuperación, o sea, tenemos un doble riesgo, somos la segunda nación con mayor retroceso después de la India y esta fiesta no acaba. Estamos condicionados a la pandemia. Raúl Frías. Mira, sí, efectivamente, lamentablemente sigo pensando, y los más de 86,000 muertos que hoy contamos se apilan en México por COVID, sí nos confirman que realmente en México no hubo un control de pandemia, hubo un control de camas, eso fue lo que se hizo, no se aplicaron pruebas, no fue digamos, no había una estrategia clara. Hoy más que nunca, hoy puedo observar después de lo que ha pasado en otras naciones, que en México no hubo una estrategia. La estrategia fue tener camas disponibles y dejar que la gente se enferme, y si se enfermaba, tener disponibilidad para poder acudir a algún hospital público, y lamentablemente las personas que ingresaban a un hospital público, la letalidad lamentablemente es mucho más alta que las que entraban a un hospital privado. Aquí se enfermaba grave. No hubo una estrategia. Así es, no hubo una estrategia para poder controlar, aislar a los enfermos. Se olvidaron de las pruebas, que era una de las herramientas necesarias
para poder identificar casos de posible COVID, aislarlos y evitar y romper la cadena de contagio. 1, 2, el cubrebocas. No se sigue promoviendo. Sí, ha pasado 7 meses y todavía hoy vemos que no se usa el cubrebocas, digamos, desde la institución ejemplo de este país. El líder de este país no lo usa y el subsecretario de Salud tampoco lo ha usado. Entonces, y un tercer tema que también muestra que el manejo de la pandemia en México fue tremendo, que es el número de víctimas dentro de los trabajadores del sector salud. ¿Por qué? Porque lo vimos, porque lo denunciaron, porque mostraron esos plásticos que se habían entregado como un equipo de protección para el personal médico, una grosería, un insulto para el sector salud que se la ha rifado y que lamentablemente están resultando tan afectados como la misma sociedad civil. Y como tú ya lo decías, mientras en Europa, en otros lugares del mundo, están atentos a un rebrote y lo que está sucediendo con toques de queda, con aislamientos de nueva cuenta, en México nos quedamos en una meseta alta de contagios y de enfermos. Nunca bajó, estamos arriba. Y ya vimos cómo se abrió la economía, ya vimos cómo muchas entidades como Sinaloa ya abrió estadios con público presencial, un verdadero suicidio para las personas que de alguna forma ven, y lo vemos en las ciudades, aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que vemos en otros puntos. Las personas, en términos generales, la pandemia ha pasado. Sin embargo, estamos viendo hoy cómo otra vez parientes, vecinos, compañeros de trabajo, nos estamos enterando de que están otra vez enfermos, se están enfermando de nueva cuenta, o los que no se habían enfermado están cayendo. O sea, estamos en una situación compleja y lamentablemente me parece que el tema que tocó Eduardo, el tema de la economía, está pesando más que la salud de las personas. Así es, Juan Carlos. En mayo, junio abría mi cuenta de Facebook y me encontraba con un montón de esquelas de conocidos, de amigos, de parientes, de conocidos, de amigos, y de pronto dejé de ver las esquelas entre julio, agosto, septiembre, y hoy nuevamente en octubre empiezo a ver otra vez las esquelas. Y justamente tengo la misma percepción que Raúl. Vuelven los conocidos, vuelven las personas cercanas a enfermarse y empiezan a aparecer las esquelas. Dice el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y ahorita en Europa están verdaderamente preocupados. En Alemania tienen ahorita 7,000 casos diarios cuando llegaron a tener 1,000, 2,000 hace unas semanas. En Francia traen 32,000 diarios. 32,000 diarios. En Reino Unido traen 16,000. En la República Checa 11,000. En Austria 1,700, 1,800. En Hungría 1,800. Y estas cifras, si las comparamos con sus propios datos de hace un mes, de hace 2 meses, están verdaderamente impresionantes, están al triple, están 4 veces más arriba. ¿Qué están haciendo? El sector educativo en Europa está cerrado ya de manera definitiva. El sector del ocio ha sido clausurado en varios países. Francia tiene toque de queda. Los Países Bajos y Reino Unido han cancelado las reuniones sociales y han cerrado los centros nocturnos. El norte de Italia cerró bares y restaurantes y ha cerrado eventos deportivos. Europa ya lo está haciendo. No lo hicimos bien en marzo, en febrero, cuando había empezado esto en diciembre, enero, que tuvimos un margen de 3 meses. Ahorita tenemos un margen para el rebrote. Es momento de actuar. Bueno, en México, déjame decirte, ahora que mencionabas todas estas cifras, en México tenemos por lo menos 2, si no es que 3 meses de no bajar de menos de 4,000 contagiados diarios. 4,000. No es poco, ¿eh? No es poco, y bien decía Raúl Frías, estamos en esa meseta que ni para arriba ni para abajo, ahí estamos metidos en el ojo del huracán. Vaya situación la que viene, y no hay ni habrá, porque así lo vemos, no habrá estrategia, Raúl, no habrá cambio. No, perdóname que intervenga, pero lo que nos queda es irnos a Yucatán. ¿Por qué? Porque el sermón se va a acabar, más. Ay, Lalo. Bueno, en fin. Mira, el tema es la vacuna. La vacuna ha creado una esperanza también
me parece un poco irreal en el sentido de que está para fin de año. Sí, la vacuna, de acuerdo a los avances que hay, a las pruebas, a las fases en que se encuentran cada una de ellas, estará disponible quizás para los países que han desarrollado la vacuna, como va a ser Inglaterra, como va a ser Estados Unidos, quizás China, sí, van a tener quizás para el primer trimestre del próximo año la vacuna, aunque México, ya nos decía Marcelo Ebrard, está garantizada 100 millones de vacunas a lo largo del 2021. Es decir, nosotros nos falta lo que resta de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a suponer que en marzo tengamos la vacuna, estamos hablando de 6 meses más. Si tú estás cansado, Paco, si Juan Carlos ya está harto de la pandemia y Lalo Torreblanca, sí, ya quiere salir a la zona urbana, a Yucatán, sí, entonces faltan todavía varios meses. Así es que más vale paciencia, cuidarnos, tomar las medidas preventivas, que es lo que hay, cubrebocas y tratar de resguardarnos y evitar el mayor número de contacto con otras personas que lamentablemente pues las vemos sin cubrebocas y quizás con poco atención de este tema. Sí, Eduardo, lamentablemente. Lo que sí tendríamos que hacer en un acto de responsabilidad como nacional es poner las cosas en seriedad. Y lástima que este gobierno no tiene capacidad de miras, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer es obligatorio el uso del cubrebocas y una serie de medidas y acciones específicas para tratar de mantener los contagios bajos. Pero independientemente en esto, en los conciertos internacionales como México y en función de ese prestigio internacional que tiene nuestra nación, de la que yo me siento orgulloso, tenemos que pugnar en los conciertos internacionales para que se establezca un nuevo acuerdo mundial, un nuevo acuerdo global en materia económico-financiera, porque esta crisis es peor que la crisis del 1929, y allá de la crisis de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial surge el acuerdo de Bretton Woods, que no se nos olvide, con los pilares económicos y políticos que determina el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y la idea de la Organización Mundial de Comercio. Y ahorita lo que tenemos que hacer, México tiene que pugnar porque empecemos a trabajar la idea de un nuevo orden, porque de esto vamos a salir perjudicados muchísimas naciones, va a haber muchos pobres, va a haber muchos desempleos, va a haber muchas empresas muertas, y este asunto va a complicar profundamente la recuperación en nuestras naciones, en nuestras regiones, en el mundo entero. La del 29 nos queda muy lejos, Eduardo, pero la del 93, 94... 95. La crisis de los alfileres. No se nos va a olvidar, así es de que usted que nos está viendo, acuérdese lo que vivimos y tome sus precauciones. Y también póngase su cubrebocas. Así es de que... Allá puede... De 6 y tantos, estas esperas de 10. Así es, así es. Vámonos rápidamente para ver cómo vemos los mexicanos el acontecer diario en los Memerables. Sí, a ver si así entendemos, que no salgas. Gracias, por supuesto, Raúl Frías, Juan Carlos Zúñiga, Eduardo Torreblanca, gracias como siempre, pero sobre todo a usted que nos permite dejarle nuestras reflexiones, nuestra opinión y usted se quede con la mejor decisión. Muchas gracias.